Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Desde su humilde nacimiento en Belén hasta su último aliento en la cruz, cada momento de la vida de Jesús fue cuidadosamente ordenado por el Padre. Nada sucedió por casualidad. Cada paso, cada palabra, cada milagro formaban parte de un plan divino puesto en marcha antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, su vida terrenal duró solamente 33 años, ni un año más, ni un año menos. En esas 3 breves décadas, el Hijo de Dios cumplió siglos de profecía, guardó perfectamente la ley, reveló el corazón del Padre y llevó a cabo la redención de la humanidad. Su vida fue la encarnación del tiempo de Dios, preciso, intencional y completo. Hoy vamos a recorrer las Escrituras para ver por qué la vida de Jesús en la tierra fue exactamente de 33 años. ¿Por qué no 40 años como Moisés en el desierto? ¿Por qué no 70 años, la vida promedio según la Biblia? ¿Por qué un tiempo tan corto para la vida más importante que jamás se haya vivido? Descubriremos los patrones proféticos, las leyes del Antiguo Testamento y el calendario divino que determinaron su llegada, ministerio y muerte. Y al hacerlo, veremos que esto es más que una lección de historia. Es un recordatorio de que el tiempo de Dios es tan perfecto en nuestras vidas hoy como lo fue en la vida de su Hijo. Así que abre tu Biblia y comencemos. El apóstol Pablo nos da la primera clave en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cumplimiento del tiempo significa más que solo el año correcto. Significa el tiempo perfecto de Dios. Ni un día demasiado temprano, ni un día demasiado tarde. Nos dice que absolutamente todo, políticamente, culturalmente, espiritualmente, estaba alineado exactamente como Dios lo había dispuesto para la llegada del Mesías. En el momento del nacimiento de Jesús, el escenario estaba preparado como en ningún otro periodo de la historia. Primero, Roma controlaba gran parte del mundo conocido. El vasto imperio romano se extendía por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Por primera vez en siglos había una paz relativa, conocida como la Pax Romana, que permitía un viaje y comunicación seguros. Roma construyó un sistema avanzado de caminos, conectando ciudades y regiones, lo que hizo posible que el Evangelio se difundiera ampliamente después de la resurrección de Jesús. Segundo, el idioma griego unificaba a las naciones. Siglos antes, Alejandro Magno había extendido la lengua y la cultura griegas por el mundo antiguo. Para la época de Jesús, el griego koiné era el idioma común del comercio, entendido por judíos, romanos y gentiles por igual. Esto permitió que el Nuevo Testamento pudiera ser escrito y compartido en un solo idioma universal, rompiendo barreras entre naciones. Tercero, Israel estaba bajo opresión romana. El pueblo judío estaba cansado. No habían escuchado una voz profética por más de 400 años desde Malaquías. Vivían bajo dominio extranjero, pagando altos impuestos y anhelando al Mesías prometido en las Escrituras para que los liberara. Espiritualmente tenían hambre y estaban listos para un Salvador. Este no fue un momento aleatorio en la historia. Jesús entró en el mundo exactamente cuando la profecía dijo que lo haría. De hecho, la profecía de Daniel, en Daniel, capítulo 9, versículo 25, señaló con exactitud el momento de la aparición del Mesías. Desde la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 60 y 2 semanas. Esta profecía habla en semanas.
simbólicas periodos de 7 años. Desde el decreto para reconstruir Jerusalén, dado por el rey persa Artajerjes en el año 445 a.C., se puede contar hacia adelante a través de estas semanas proféticas, y eso lleva directamente a la época de la vida de Jesús. Es como si Dios hubiera puesto en marcha un reloj divino de cuenta regresiva, y cuando llegó a 0, el Hijo de Dios entró en el tiempo, nacido de una virgen, en la pequeña ciudad de Belén, en la intersección precisa de la profecía, la historia y la... Lucas nos da un detalle simple pero importante en Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años de edad. ¿Por qué 30? ¿Era solo una preferencia cultural? ¿O había una ley divina detrás de ello? La respuesta nos lleva de nuevo al Antiguo Testamento. Bajo la ley de Moisés, Dios dio instrucciones muy específicas para aquellos que servirían en el tabernáculo. Números, capítulo 4, versículo 3. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. De 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en el servicio para realizar la obra en el tabernáculo de reunión. Esto significa que ningún sacerdote levita podía comenzar oficialmente sus funciones hasta cumplir los 30. Esto no era una regla arbitraria, era el diseño de Dios. La edad de 30 años era el punto en el que se consideraba que un hombre había alcanzado plena madurez en sabiduría, experiencia y fuerza. Antes de eso, podía ser entrenado y servir en funciones de apoyo, pero el ministerio público completo comenzaba solo a los 30. Jesús no solo era el Mesías, también era nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14 lo llama un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera comenzado antes, a los 25 o a los 27, habría estado fuera de alineación con el modelo sacerdotal establecido en la ley. Pero al comenzar exactamente a los 30, lo cumplió perfectamente, tal como lo hicieron los hijos de Aarón bajo Moisés. Y esta edad no solo era significativa para los sacerdotes, también marcaba el inicio de liderazgo y destino para muchos de los siervos escogidos por Dios. David llegó a ser rey sobre Israel a los 30 años. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 4. José salió de la prisión para convertirse en gobernador de Egipto a los 30 años. Génesis capítulo 41, versículo 46. Ezequiel recibió su primera visión profética a los 30 años. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. La edad de 30, en el orden divino de Dios, era un momento de umbral, un punto de lanzamiento hacia la plena autoridad espiritual, la responsabilidad pública y el cumplimiento del destino. Así que cuando Jesús salió del río Jordán después de su bautismo, no estaba eligiendo al azar el momento correcto para comenzar a enseñar y sanar. Estaba entrando en el patrón profético exacto que Dios había tejido en la historia de su pueblo. Era como si estuviera declarando: he llegado al tiempo señalado, estoy listo para servir como vuestro rey, vuestro profeta y vuestro sumo sacerdote. Desde el momento en que Jesús salió del río Jordán, después de su bautismo, hasta el día en que colgó en la cruz del Calvario, su ministerio público duró aproximadamente 3 años y medio. ¿Por qué exactamente esa duración? ¿Por qué no 4 años? ¿Por qué no 2? La respuesta se encuentra en la profecía, siglos antes de que Jesús naciera. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, leemos esta asombrosa predicción. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Aquí, la semana
no significa 7 días, representa 7 años proféticos. Esto forma parte de la famosa profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, donde Dios reveló el calendario exacto para la venida del Mesías y los acontecimientos que lo rodearían. Si una semana profética equivale a 7 años, entonces la mitad de las semanas son exactamente 3 años y medio. Daniel predijo que en ese punto intermedio, el Mesías pondría fin al sistema de sacrificios, no aboliendo la ley, sino cumpliéndola en sí mismo por medio de su muerte. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En el punto medio de este periodo profético, Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo como el sacrificio único y definitivo. Los sacrificios del templo que se habían ofrecido durante siglos ya no eran necesarios porque el sacrificio perfecto había sido hecho. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». El patrón de 3 años y medio aparece también en otras escrituras proféticas, particularmente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2. La ciudad santa es asolada por 42 meses, 3 años y medio. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Los 2 testigos de Dios profetizan durante 1260 días, 3 años y medio. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. La mujer es sustentada en el desierto por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Otra manera de decir 3 años y medio. Este periodo de tiempo está constantemente asociado con momentos de intenso conflicto espiritual, cumplimiento profético decisivo e intervención divina. El ministerio de Jesús encaja perfectamente en este marco profético. Comenzó inmediatamente después de su bautismo y la unción del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 3. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Versículos 21 al 22. Se extendió por los designados 3 años y medio. Concluyó en la Pascua, precisamente cuando la profecía lo requería. Esto significa que su ministerio no fue acortado por la oposición de los fariseos, no fue interrumpido por casualidad ni por la política humana. Terminó exactamente según el calendario, en el año preciso, en la fiesta precisa y en el día preciso que Dios había ordenado antes de la fundación del mundo. En la Biblia, los números a menudo tienen más que un valor matemático. Llevan un significado simbólico tejido en la estructura misma de la palabra de Dios. Desde los 7 días de la creación, hasta las 12 tribus de Israel, hasta los 40 años en el desierto, los números hablan con frecuencia de manera profética. El número 3 es uno de los más importantes en las Escrituras. Representa perfección divina y plenitud, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día. Pablo habló de fe, esperanza y amor. Pero cuando observamos el número 33, vemos algo único. Es el doble de 3 más 3, una imagen de plenitud multiplicada. Es un número que aparece en la Biblia en momentos de cumplimiento de pacto, de promesa y de consumación. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos dice: David reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén reinó 33 años. El reinado de 33 años de David en Jerusalén marcó el período en que su reino estaba unido, fuerte y floreciente, el punto más alto de su poder y propósito como rey. En el pensamiento judío, la edad de principios de los 30 se consideraba un tiempo de fuerza madura, cuando la sabiduría de un hombre se había profundizado, pero su vigor físico aún estaba en su máximo esplendor. Era el mejor momento de la vida antes de que comenzara el declive de la edad. Cuando Jesús murió a los 33 años, no fue simplemente el final de su vida, fue la consumación perfecta de su misión terrenal. Murió en la plenitud de su fuerza física, a la edad exacta que simbolizaba el punto máximo de influencia y liderazgo. Pero más importante aún, su obra estaba completa. Juan, capítulo 17, versículo 4.
registra a Jesús orando al Padre: que te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. En cierto sentido, el número 33 representa la intersección del propósito divino y la fuerza humana. Jesús ofreció su vida, no en debilidad, no en vejez, sino en el punto máximo de su capacidad terrenal, mostrando que su muerte no fue una derrota causada por el desgaste, sino un sacrificio voluntario en la plenitud de su vida. Y al hacerlo, nos dio el ejemplo supremo. Nuestra mayor fuerza no se encuentra en preservar nuestras vidas para nosotros mismos, sino en entregarlas por la voluntad de Dios. Jesús no murió en cualquier día, murió durante la fiesta de la Pascua, y en el plan profético de Dios, ese momento lo es todo. El apóstol Pablo lo deja absolutamente claro en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para entender el peso de esta afirmación, debemos volver a la primera Pascua, más de 1400 años antes de la cruz. En Éxodo capítulo 12, Dios ordenó a los israelitas en Egipto que tomaran un cordero perfecto y sin defecto, lo sacrificaran y colocaran su sangre en los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por la tierra, hiriendo al primogénito de cada hogar egipcio, pero dondequiera que se veía la sangre, el juicio pasaba. La sangre del cordero se convirtió en su protección y liberación. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de... Ahora avancemos hasta el tiempo de Jesús. Cada año, los judíos fieles viajaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta, recordando la noche en que Dios los redimió de la esclavitud. Y en el mismo día en que los corderos eran seleccionados, examinados y finalmente sacrificados en el templo, Jesús, el Cordero de Dios, fue clavado en la cruz. Juan el Bautista ya lo había identificado en Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es... La ley de Moisés requería que el Cordero Pascual fuera sin defecto. Éxodo capítulo 12 versículo 5, así como Jesús fue sin pecado. Hebreos capítulo 4 versículo 15. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Sacrificado al atardecer en el día 14 del primer mes. Éxodo capítulo 12 versículo 6, exactamente cuando Jesús fue crucificado y que su sangre fuera aplicada para protección. Así como la sangre de Cristo nos limpia y nos salva. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19. Si Jesús hubiera vivido hasta la edad de 34 o 35 años, la alineación profética con la Pascua se habría roto. No podía simplemente elegir otra fecha para morir. Su sacrificio tenía que cumplirse en el día, la hora y el simbolismo exactos que Dios había establecido desde el principio. Cada fiesta en el calendario de Israel era el calendario de Dios. Citas proféticas que apuntaban a Cristo. La Pascua prefiguraba la cruz. La fiesta de los panes sin levadura señalaba su cuerpo sin pecado en la tumba.
Las primicias señalaban su resurrección, y Jesús cumplió cada una exactamente. Por eso dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 18, «Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Jesús no estaba simplemente prediciendo su muerte, les estaba mostrando que había llegado la hora que Dios había señalado. Desde una perspectiva humana, a menudo pensamos que una vida más larga equivale a un mayor impacto. Podemos imaginar que si Jesús hubiera vivido otros 10, 20 o 40 años, podría haber hecho más milagros, enseñado a más personas y reunido a un grupo de seguidores aún mayor. Pero bíblicamente así no es como Dios mide el éxito. La misión de Jesús no era vivir el mayor tiempo posible, era cumplir una tarea específica en un tiempo específico señalado por Dios. Si Jesús hubiera vivido más allá de los 33 años, varias cosas se habrían alterado en términos proféticos. Número 1. El calendario profético de Daniel se habría roto. Daniel, capítulo 9, predijo claramente el periodo en que el Mesías sería cortado, es decir, muerto. Las 69 semanas proféticas que conducían a su ministerio y los 3 años y medio de su obra pública encajaban perfectamente. Una vida más larga habría roto este calendario divinamente establecido. Número 2. El modelo sacerdotal se habría violado. Como vimos antes, los sacerdotes comenzaban su servicio a los 30 años y ministraban durante sus años de mayor fuerza. Jesús cumplió esta ley sacerdotal en perfecta armonía. Una vida y ministerio prolongados lo habrían colocado fuera del patrón ordenado por... Número 3. La alineación con la Pascua se habría perdido. El momento de su muerte no fue al azar, fue fijado para el día exacto de la fiesta en la hora exacta, cuando los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Un retraso de incluso un año habría roto esta sincronización profética entre la ley y el evangelio. Pero más allá de estas alineaciones proféticas, hay una razón más profunda. La misión de Jesús no se trataba de maximizar años, se trataba de cumplir la voluntad del Padre. Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice, «Consumado es». Estas palabras no fueron pronunciadas en derrota ni en resignación a la muerte. Fueron un grito de victoria. Significaban, la deuda está pagada por completo, la obra está terminada, la misión está cumplida. Observa lo que Jesús oró en Juan, capítulo 17, versículo 4, incluso antes de la cruz. «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera». La medida de su vida no estuvo en su duración, sino en su obediencia. Vivió cada día en plena sumisión al plan del Padre, y cuando ese plan estuvo completo, entregó voluntariamente su vida. Esto es un recordatorio para nosotros. Una vida larga es una bendición, pero la bendición más verdadera es una vida vivida en el tiempo de Dios. Si buscamos más años, pero perdemos el propósito de Dios, no hemos ganado nada. Si cumplimos el llamado de Dios, ya sea en 33 años o en 93 años, hemos vivido. El salmista oró en el Salmo, capítulo 90, versículo 12, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you meshed. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create.
Visit lego.com/preschool to learn more. Contar nuestros días significa vivir una conciencia constante de que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que cada día es un regalo no para desperdiciarlo, sino para invertirlo para la gloria de Dios. Jesús vivió esto perfectamente, no se adelantó al tiempo del Padre y nunca se quedó atrás. Cada decisión, cada milagro, cada sermón, cada viaje fue un paso deliberado hacia la cruz. Juan, capítulo 9, versículo 4, registra sus propias palabras. «Mí es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que él». Día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Él sabía que su misión tenía un tiempo establecido y vivió con urgencia y propósito. De su ejemplo aprendemos 3 verdades que cambian la vida. Número 1. No se trata de cuántos años vivamos, sino de cuán fielmente vivamos. Algunas personas pueden vivir 80 años y lograr muy poco para el reino de Dios. Otras pueden vivir muchos menos años, pero dejar un impacto eterno. La fidelidad, no la duración, es la medida celestial de una vida. Número 2. El plan de Dios para tu vida tiene un tiempo señalado. Camina en él ahora. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tú y yo tenemos una temporada ordenada por Dios para nuestras asignaciones. La postergación puede hacernos perder oportunidades que nunca. Número 3. La obediencia retrasada es desobediencia. Cuando Dios llama, nuestra vacilación no es inofensiva, es costosa. Cada día que retrasamos la obediencia, corremos el riesgo de alejarnos más de su plan. Noé no pudo haber esperado 10 años para construir el arca. Moisés no pudo haber dicho al faraón, quizá el próximo año. Jesús no pudo haber pospuesto. Así que te haré una pregunta. Si supieras que tu misión de parte de Dios tiene un límite de tiempo, que tu asignación terrenal tiene una fecha de vencimiento, ¿qué tan diferente vivirías hoy? ¿Perdonarías más rápido? ¿Compartirías el evangelio con ese familiar? ¿Dejarías de perseguir distracciones y comenzarías a seguir tu verdadero llamado? La verdad es, si tienes un límite de tiempo. Tus días están contados no para traerte miedo, sino para inspirar urgencia. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16 nos insta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Jesús redimió cada momento de sus 33 años, y por eso su corta vida terrenal ha traído vida eterna. Jesús vivió solo 33 años, pero ha estado vivo por la eternidad. Antes de Belén, Él estaba con el Padre. Antes de la creación del mundo, Él existía en gloria y, sin embargo, eligió entrar en el tiempo, tomar forma humana para que tú pudieras entrar en la eternidad con Él. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mundo te incluye a ti. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuán lejos te hayas alejado, el amor de Jesús no ha cambiado. Él vino por ti, murió por ti y resucitó por ti. El mismo Jesús que caminó por las orillas de Galilea, que sanó a los enfermos, que perdonó a los pecadores, que calmó tormentas, que colgó en la cruz y resucitó de la tumba. Ese mismo Jesús está vivo ahora mismo y está llamando. Tal vez nunca hayas entregado tu vida a Él, o tal vez alguna vez caminaste con Él pero te apartaste. Amigo, no hay mejor momento que ahora. Tu vida, al igual que su vida terrenal, tiene un número fijo de días, y no sabes cuántos te quedan. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si estás listo para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero guiarte en una oración sencilla. Las palabras en sí mismas no son mágicas, pero si las dices de corazón, este puede ser el momento que lo cambie todo. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Perdóname mis pecados, lávame con tu sangre. Entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Desde este día en adelante te seguiré. Gracias por amarme,
salvarme y darme vida eterna. En tu nombre, oh Romanos, capítulo 10, versículo 9, promete: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si hiciste esta oración y lo dijiste de corazón, tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida del Cordero, y el cielo se está regocijando por ti. Cada momento de la vida de Jesús estuvo perfectamente sincronizado, la tuya también. Estás vivo ahora en esta generación por una razón. Dios ha contado tus días no para limitarte, sino para darles significado. Vive como si tus días importaran, porque sí importan. Ama con valentía, sirve con fidelidad, obedece de... Si esta enseñanza te bendijo, tomarías un momento para dar me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario abajo contándonos qué habló a tu corazón y suscríbete para más enseñanzas profundas basadas en la Biblia que fortalezcan tu fe. Y recuerda esta verdad: el plan de Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega en el momento justo. Shalom, y nos vemos en el próximo.